Bueno, y esto nos lleva al generador manifestante. El generador manifestante se da siempre que tienes un centro motor conectado al centro de la garganta, como es el caso en los dos de arriba. Aquí tenemos las emociones conectadas a la garganta, aquí el sacral va conectado vía indirecta a la garganta. Tenemos, por lo tanto, dos generadores manifestantes. En el momento en el que tenemos un motor conectado a la garganta, como es aquí, lo que tendríamos es un manifestador. Pero si el sacral está definido, entonces lo que tenemos es un generador manifestante. Marie Curie es un ejemplo de generador manifestante. Aquí tenemos a alguien cuya garganta, conectada a través de su ser hacia abajo, hacia el sacral, técnicamente es alguien que tiene la capacidad de manifestar, todos lo sabemos. Técnicamente tenemos un motor conectado a la garganta, pero este motor ocurre que es el centro sacral y que las dinámicas del sacral son, por lo tanto, la fuerza dominante en su diseño. Y en el momento en el que el centro sacral está presente en la definición, su estrategia de responder es la que domina la orquestación del diseño. Ahora bien, toda la cuestión acerca de los generadores manifestantes es que todos los generadores manifestantes han sufrido un condicionamiento profundo a funcionar en la vida como manifestadores, porque manifestar simplemente es algo que forma parte de su naturaleza y de su capacidad. Así que, del mismo modo que el manifestador sufre debido a la rabia provocada por las resistencias y el generador sufre por la frustración de tener que contenerse, el generador manifestante sufre de ambas cosas, de rabia y de frustración también. Aparte de las dificultades que vienen con ser un niño con una naturaleza de generador manifestante, y son dificultades de naturaleza muy compuesta, porque aunque tienen la capacidad de manifestar y de mantener el ritmo, digamos, de lo que se espera de ellos, se sienten siempre frustrados porque no manifiestan las cosas que son las cosas correctas para ellos. Tienen un poder tremendo, pero se sienten profundamente utilizados en esta vida para aliviar las expectativas de otras personas y de su necesidad de mantenerse actualizados en su propia necesidad de manifestar. Así que su energía pareciera estar atrapada siempre en la vida de otros. Y acaban dedicando su energía y sus recursos físicos a todo tipo de gente sin sentirse realmente bien consigo mismos al hacerlo. Porque no son manifestadores, no lo son, no están aquí para impactar sobre los demás. Y cada vez que juegan a ser un manifestador, no solamente se encuentran con resistencias y experimentan la rabia del manifestador en su fuero interno, sino que esa rabia viene con una frustración todavía más profunda que le hace sentir que nada de eso era realmente adecuado en primer lugar. ¿Ves? El generador manifestante, como cualquier otro generador, está aquí para responder. Es un generador. Pensad en la diferencia entre el generador puro y el generador manifestante. El generador puro y el generador manifestante, a ambos se les ofrece un trabajo, el mismo trabajo y al mismo tiempo. El generador manifestante parece ser el primero en obviar que realmente tenga la capacidad de realizar ese trabajo. Y si ves a ese generador manifestante saltando, arrojándose sobre el trabajo con su capacidad de manifestar, e inmediatamente comienza a ejecutar lo que se espera de ellos.
Es algo que el generador puro no puede realizar de ese modo. Porque el generador puro tiene que pasar a través de diferentes niveles. Todos los generadores, cuando entran en las cosas a partir de su capacidad de respuesta, es así como se desarrolla la habilidad sacral de reproducir un cierto tipo de actividad. Es el único modo en el que las cosas pueden funcionar a partir de la respuesta sacral. Pero el generador puro o tiene la garganta sin definir o la tiene sin conectar a la garganta, como vemos en el caso de estos dos ejemplos de abajo. Y por lo tanto, la metamorfosis es algo que es un proceso muy importante para ellos, pero que se produce de una manera inconsistente. El generador puro entra en un trabajo y pasa a través de un periodo en ese trabajo, en el que parece estar atascado y no avanzar. Pero es preciso que pase a través de ese nivel para poder pasar al siguiente, porque su verdadera función y capacidad es realizar una maestría final, pero a fondo, en la que uno domina a la perfección todos y cada uno de los pasos. Cuando el generador entra correctamente en ese tipo de proceso, claro que todavía va a experimentar la frustración de estar tratando siempre con ciertos obstáculos, porque tiene que esperar para pasar de un nivel al siguiente. Pero la realidad de los hechos es que alcanzará la maestría en algo en lo que le gusta trabajar, porque se ama a sí mismo al realizar esa actividad. Pero piensa en cómo se ve a ese generador puro al inicio cuando se le compara con el otro al haber contratado a los dos a la vez. Comparado con el generador manifestante que parece meter todas las marchas de una vez y con su habilidad para manifestar, que parece que lo haya entendido todo a la primera. El generador puro pareciera que estuviera atormentándose para poder realmente realizar lo que se espera de él. Y se tiende a menos valorarlo, menospreciarlo. Frecuentemente incluso se le despide. Se le despide solo para descubrir después que el generador manifestante, que lo hacía todo muy bien, decidió, cambió de idea y resulta que ese trabajo no le gusta y que se va con la música a otra parte. Porque esa capacidad de manifestar con cosas diferentes se consume muy rápidamente cuando empieza a burbujear la frustración en su fuero interno de no estar haciendo las cosas por la motivación adecuada y de estar de nuevo atrapados en una actividad que no es la correcta para ellos. Así que se les da muy bien comenzar cosas nuevas, pero luego siempre tienen que dejarlo todo a medias, porque no logran avanzar, no logran vencer las resistencias internas de estar implicados en algo que no es lo adecuado para ellos. Mientras tanto, el generador puro va sufriendo una etapa detrás de otro, hasta que logran en algún momento pasar de un nivel al siguiente. Pero caemos tan rápidamente en el engaño de las apariencias. La realidad es que si pudieras esperar a que el generador aprendiera a través de cada uno de los niveles, eventualmente verías que desarrolla la maestría sobre todo lo que se necesita desarrollar maestría. Lo hará. Pero se trata de reconocer su diferencia y se trata de reconocer su similaridad. El generador manifestante es una fuerza increíble y son muchos los que habitan este planeta. Son una fuente de energía muy, muy importante porque pueden simplemente implicarse en las cosas y realizarlas volando. Y cuando lo hacen correctamente, cuando lo hacen tomando la decisión de implicarse en ellas como generadores que responden en lugar de como manifestadores que exigen o que esperan esto o aquello, lo que descubren es algo increíble.
Lo que descubren es que están aquí para otros, que están aquí para guiar la vida de otros con su energía y con su capacidad de manifestar cuando generan para sí mismos, cuando lo hacen desde el amor, desde la entrega y no desde la ambición, no desde la persecución de ciertos objetivos. Entonces tienen la capacidad de penetrar en las cosas. Y cuando llega el momento necesario para innovar, de ser creadores de cosas nuevas, de maneras nuevas de hacer, constructores de cosas, los hacedores de cosas, pero según van siendo necesarias sobre la marcha, no como manifestadores que intentan impactar con sus acciones en la vida de los demás. Porque están aquí para responder. Y es mucho más difícil para un generador manifestante dejar de iniciar y aprender a responder de lo que lo es para cualquier generador puro. Es mucho más difícil, porque tienen intrínseca en su naturaleza esa capacidad natural de manifestar y, claro, renunciar a aprovecharla. ¡Ay! Para ellos es un milagro tan grande el que se produce cuando tienen la capacidad de esperar para responder. Y recordad que toda la naturaleza de ser un generador es reconocer que el generador, a través del sacral mismo, se mantiene en sintonía permanente con la vida, tal y como se presenta, momento a momento, porque son sensibles a todas las fuerzas que están convergiendo en el momento en el que ellos están respondiendo a la vida. Porque están respondiendo a todo lo que compone la vida, a todas horas. El generador manifestante es una fuerza muy, muy importante en el planeta. Y sin embargo, la mayoría de ellos viven profundamente enojados con el mundo y frustrados consigo mismos, intentando realizar todo tipo de cosas que no funcionan, intentando realizar cosas que no funcionan y que realmente no les gusta hacer, que no las hacen por sí mismos, y dedicando la mayor parte de su tiempo a desgastarse lidiando con las resistencias que se encuentran en su camino, o bien chocando con ellas, o bien intentando escapar de ellas. Hay una diferencia fundamental entre la estrategia y la autoridad. La estrategia de cada tipo es lo que domina. Es lo que domina a un nivel holístico. Como quiera, la estrategia de los tipos puede estar condicionada por el tipo de autoridad interna que está definida en su diseño. Y la realidad es que hay dos centros que básicamente son los que dominan el tema de la autoridad interna en la vida. El centro del plexo solar, que es el sistema emocional, y el centro sacral, que es básicamente el que define el tipo del 70% de seres humanos que son generadores. La autoridad sacral, la pura autoridad sacral es obvia, es esa capacidad de respuesta, que expresa una disponibilidad o no. Es decir, el sacral responde con disponibilidad o no en función de lo que se encuentra. Y a partir de esa capacidad de respuesta emerge su verdad y su capacidad de definirse en función de sí mismo. Como quiera, el centro del plexo solar, como bien sabemos, es también un centro muy poderoso. Y si miramos el diseño de Marie Curie, lo que vemos es que tenemos un generador manifestante, sí, pero tenemos un generador manifestante emocional, con autoridad emocional.
Y en el momento en el que tenemos un plexo solar definido, automáticamente sabemos que esa es la fuente de autoridad interna. No es la estrategia es de generador, la estrategia es responder, pero el plexo solar es la autoridad. Es la fuente de autoridad que determina lo que es correcto en el mismo momento de tomar una decisión. Y por lo tanto es el plexo solar el que tiene que determinar cuál de las respuestas sacrales es, de hecho, la que puede confirmar con esa emoción. Es un proceso emocional. El sacral responde a todo, pero solo la emoción sabe lo que es correcto en el tiempo. Es decir, que en el momento en el que vemos el plexo solar definido, sabemos inmediatamente que esa va a ser la autoridad interna en ese diseño, independientemente de cuál sea el tipo. Pensad, por ejemplo, en el caso del manifestador emocional. El manifestador que veíamos hace 2 sesiones, un manifestador que informa, y que informa sobre la marcha, que informa en el ahora. Pero el manifestador emocional no puede simplemente informar a partir del primer impulso de sus emociones. Tiene que esperar por la claridad emocional antes de informar. No puede simplemente burbujear cualquier cosa que le salga por la boca, porque están en algún lugar de su ola emocional. Es preciso que esperen por la claridad, es preciso que consulten su decisión con la almohada y que se tomen el tiempo para sí mismos, para que su ola emocional se mueva y les revele diferentes perspectivas sobre el impacto y las consecuencias posibles de cualquier decisión, de cualquier iniciativa posible. Así que, en este caso, que tenemos un generador manifestante emocional, el moto, el mantra de cualquier generador manifestante emocional es hacerse de rogar ante cualquier respuesta posible, ante cualquier implicación posible. Hacerse de rogar. Como cualquier madre le enseña a sus maravillosas hijas, hacerse de rogar ante las invitaciones, ante las tentaciones. Es decir, de no permitirle a nadie, de tener acceso inmediato a tu capacidad de respuesta irreversible. Porque esa es lo que define tu verdad. Y si no esperas por la claridad emocional en el tiempo, la primera respuesta emocional que te viene no tiene por qué ser la verdad. Puede ser un simple arrebato, no lo sabes. Así que este generador manifestante emocional no solo no es un manifestador y por lo tanto no está aquí para tomar iniciativas y adelantarse a los acontecimientos, sino que está aquí para responder a ellos cuando ocurren. Pero su autoridad interna en relación a cuál de sus respuestas en el tiempo es la que determina una decisión válida cuyas consecuencias considera asumibles. Es algo que va a depender de la fluctuación emocional de sus estados de ánimo en el tiempo. Así que alguien se le acerca y le dice, te quiero, te necesito, lo que sea. No importa en qué punto se encuentren de su ola emocional. Tanto si se encuentran en un momento de su ola en la que lo que más les gustaría es decir que sí, o si se encuentran en un mal momento en el que lo que más les gustaría es decir que no. La realidad es que no tienen la claridad emocional, que es la única autoridad genuina que le permitiría tomar esa decisión en el momento en el que esa claridad está ahí. Es decir, que la estrategia de responder puede que haya sido correcta a la primera, pero la claridad emocional no estaba ahí. Así que cuando alguien se le acerca haciéndoles cualquier propuesta, cualquiera que sea la circunstancia, la respuesta que emerge puede que sea sincera, pero no es concluyente, no es definitiva.
Porque cualquiera que sea la decisión que tienen que tomar, es una decisión emocional que ha de ser evaluada en el tiempo, después de contemplar las diferentes perspectivas provocadas por la fluctuación de sus estados de ánimo. Lo que significa que hacerse de rogar es esperar para que la misma persona te vuelva a realizar la misma propuesta. En otro momento, en el tiempo. Cualquiera que sea ese otro momento, un día después, una hora después, un año después. Pero la misma propuesta tiene que volver sobre ti. No es fruto de tu apego, no es fruto de tus proyecciones. Cuando vuelve a ti, solo entonces tienes la claridad emocional que te da la autoridad para tomar una decisión irreversible. Así que no debemos confundir la estrategia del tipo con la autoridad interna del diseño. La estrategia del tipo es algo que está siempre esculpido en piedra. Pero la realidad es que en el momento en el que le añadimos el sistema emocional, lo que le estamos añadiendo a la estrategia del tipo es un criterio muy especial y un modo muy especial de llegar a definir y a determinar ese criterio. Y el sistema emocional se convierte en la autoridad. Y en este caso es la autoridad que determina la veracidad en el tiempo, no en el arrebato, de las verdades que expresa el sacral cuando responde. Es el centro emocional el que puede confirmar que sí, la semana pasada respondiste que sí, pero esta semana estamos respondiendo de este modo, porque son las emociones las que dictaminan cuál va a ser la decisión correcta para este ser humano. ¿Veis? Lo importante que es permitir que sea tu aura la que habla por ti. Es una de las cosas maravillosas acerca de ser uno mismo. Es darte cuenta del hecho de que tu aura habla por ti, lo hace. Si eres un proyector emocional, es preciso esperar a que te inviten, pero es imprescindible que te inviten en más de una ocasión, porque eres emocional. Así que no tienes que decirle a nadie, oye, mira, yo necesito que me inviten más de una vez. No es un requerimiento que tú puedas hacer, no funciona de ese modo. Pero vas a descubrir algo muy divertido si permites que tu aura hable por ti. Porque si vives en función de tu naturaleza y esperas a ser reconocido, esperas a que sean los otros los que se acerquen a ti. Que la gente te invita. Y que esas mismas personas que te invitaron días después, una semana después, de repente les viene a la mente, oye, mejor que les vuelva a llamar para recordárselo. Porque en la pasividad y en la tranquilidad con la que tu aura recibió la invitación, se dan cuenta de que no eres alguien que se apunta a cualquier cosa. De tu presencia áurica reconocen el espíritu que te habita, quién realmente eres. Cuando eres un generador que vive en función de su naturaleza, en función de su capacidad de esperar para responder, en el momento en el que lo haces, es el momento en el que aparecen las fuerzas adecuadas para ti. Punto. Simplemente van a estar ahí para ti. Porque es tu aura la que las atrae, es tu aura la que está diciendo, yo estoy disponible, yo estoy esperando para responder. Por el contrario, cuando eres un generador y vives iniciando conversaciones, ya hay alguien que tiene un problema con escuchar tu voz. Porque por supuesto,
Hay algo en esa actitud de los generadores que no va bien, que no funciona, que no tiene naturalidad, que no se corresponde con los mensajes de Laura. De ser uno mismo, aceptar la limitación de lo que significa ser uno mismo a través de Laura. Es también abrirse a recibir el reconocimiento de los demás de un modo que nunca hubieras imaginado, porque tu presencia áurica es algo que reciben y es algo que absorben. Y cuanto más estás en sintonía con tu propia naturaleza, más profundo es lo que reciben y lo que absorben de lo que realmente eres, de quien realmente eres tú. Y se produce un reconocimiento profundo en ese proceso, que es muy reconfortante. Es muy importante darse cuenta de que es nuestro aura, cuando conectamos con otros, la que establece todas esas conexiones que se producen en nuestra conectividad, que es a través del aura que se expresan las cosas que son reales, que es el modo en el que nos estamos expresando cosas unos a otros a todas horas. Es algo increíble, la comunicación que tiene lugar entre nosotros y que no tiene nada que ver con lo que pensamos que está ocurriendo. Están todas esas otras cosas que ocurren en el aura, porque ese es el modo en el que conectamos como seres. Vivir en función de tu tipo, honrar la estrategia de tu tipo, aceptar que hay condiciones que determinan esa estrategia, que puede que tengas un diseño emocional, que puede que tu estrategia esté condicionada por esa necesidad de ser paciente contigo mismo y hacerte de rogar, que no puedes ofrecer nunca lo primero que se te ofrezca de ninguna cosa, jamás, y que vas a poder tomar una decisión en tu vida que funciona para ti. ¿Ves? Es lo que estos conocimientos realmente te ofrecen. Estos conocimientos no te ofrecen una buena vida, no te ofrecen una vida de éxito, te ofrecen un sentido de paz interior en las decisiones que tú tomas en esta vida. Porque hay un lugar en tu fuero interno que sabe reconocer lo que es correcto para ti. Y no importa lo que ocurra en tu vida, buenas noticias, malas noticias, quién sabe. No importa cuál sea tu vida. Vas a saber lo que es correcto para ti y vas a sentir tu propia corrección en ello. No se trata de definir ningún tipo de ganancia. Se trata de vivir una vida en la que cada paso que das te acerca más y más a ti mismo. No se trata de lo que consigues con ello. Se trata de llegar a este estado. No se trata de alcanzar este objetivo o aquel otro objetivo, todas esas cosas. Se trata de vivir hacia ti mismo, alineándote contigo mismo. Y alineándote contigo mismo, todo el mundo se da cuenta, porque te absorben a través de tu aura. Y si eres un generador que está ahí respondiendo, ¡wow! Entonces no te preocupes, que siempre va a haber quien inicien, porque están listos para ello. No pueden evitarlo, tienen que iniciar ante la disposición de tu presencia áurica. Es una historia que he contado ya unas cuantas veces. Me estaba quedando en casa de un analista en Wyoming y bueno, ella tenía a Ra Uru Hu en su casa, así que pensó que eso le daría acceso a un montón de formación o de información, lo que sea. Y muy bien, un ser humano muy, muy lindo. Y se levantaba por la mañana e inmediatamente me decía, buenos días.
o comenzaba a hablarme. Y ella es un generador y yo no tenía nada que decir, así que yo no decía nada. Y me iba a mis propios asuntos y a ocuparme de mis cosas. Y esto es una dinámica que se mantuvo durante días. Y poco a poco yo iba sintiendo esa vibración suya que se iba haciendo tan pesada. Hasta que finalmente le dije, perdóname, pero eres un generador y yo soy un manifestador. Déjame que sea yo el que te da los buenos días. Si quiero decirte buenos días, déjame que te diga buenos días, pero espera. Me levanto a la mañana siguiente. Ya se me había olvidado todo, literalmente, de esa conversación. Me levanto por la mañana y estoy andando por la casa y siento esta energía de esta persona en torno a mí y puedo sentir que no están diciendo nada. Y fue tan divertido. Fue como, caray. Mejor que le diga buenos días. Un buenos días real. El aura es una simple cuestión del aura, de dinámicas del aura. Y en el momento en el que dejas de preocuparte, de intentar controlar la vida, y te abres a ser un pasajero rendido, a tu indefensión ante la naturaleza de tu vehículo, tu incompetencia para controlar el curso de los acontecimientos. Ese es el momento en el que realmente comienzas a ver que estas cosas funcionan, que los demás seres humanos te reconocen a un nivel muy, muy profundo y quién tú eres a ese nivel. Y entonces puedes comenzar a sentirlo tú mismo. Y esta es toda la cuestión de ser uno mismo, que no es un concepto en la mente, que es algo que te sintoniza con tu naturaleza genética, que es algo que te alinea con la frecuencia y con la vibración correcta en ti. Es algo que te alinea de un modo con tu frecuencia que te permite sentir la música adecuada, realizar la acción adecuada para ti. Y de eso es de lo que se trata, de lo que se trata, de lo que se trata, de lo que se trata.